La Atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 27 de marzo al 2 de abril. Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Qué sentimientos puede despertar en nosotros meditar en la vida y el ministerio de Jesús? Cuando muere alguien muy querido, sentimos un vacío enorme. Tal vez al principio, cuando pensamos en los días previos a su muerte, solo sintamos dolor, especialmente si la persona sufrió mucho antes de morir. Lo mismo ocurre con el sufrimiento y la muerte de Jesús. Nos llena de dolor leer lo que cuenta la Biblia, como hacemos durante la época de la conmemoración, cuando dedicamos más tiempo a reflexionar en el gran valor de su sacrificio. Pero al pensar en las cosas que Jesús hizo y dijo cuando estuvo en la tierra, nos sentimos muy felices. También nos da fuerzas pensar en lo que está haciendo ahora y en lo que hará por nosotros en el futuro. Pregunta B. ¿Qué veremos en este artículo? En este artículo veremos que meditar en todas estas cosas y en el amor que Jesús nos tiene, nos impulsa a demostrar nuestra gratitud de distintas maneras. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué razones tenemos para agradecer el rescate? Agradecemos mucho el rescate porque nos permite ser buenos amigos de Jehová y de Jesús. Los que demostramos tener fe en Jesús también tenemos la esperanza de vivir para siempre y de volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué hizo María Magdalena para demostrar que estaba agradecida por lo que Jesús había hecho por ella? Pensemos en el ejemplo de una mujer judía que se llamaba María Magdalena. Ella sufría mucho, porque estaba poseída por 7 demonios que la atormentaban. Tal vez pensaba que su situación no tenía remedio. ¿Podemos imaginarnos lo que significó para ella que Jesús la liberara de esos demonios? Debió sentirse muy agradecida. Por eso se hizo seguidora de Cristo y usó su tiempo, sus energías y sus bienes para atenderlo durante su ministerio. Párrafo 5. Pregunta. ¿Cómo podemos demostrar nuestra gratitud por todo lo que Jehová y Jesús han hecho por nosotros? Usando nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros recursos económicos para promover las actividades del reino. Por ejemplo, podemos ofrecernos para ayudar en la construcción y el mantenimiento de los edificios que usamos para adorar a Jehová. Párrafo 6. Pregunta. ¿Por qué decimos que el rescate es un regalo para cada uno de nosotros? Cuando pensamos en el amor tan grande que Jehová y Jesús nos tienen, sentimos el deseo de amarlos nosotros también. Y los amamos todavía más cuando comprendemos que Jesús murió por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo estaba muy agradecido por este regalo. Por ello, en su carta a los Gálatas escribió: El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Gracias al sacrificio de Jesús, Jehová lo atrajo a usted para que fuera su amigo. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué podemos hacer todos para demostrar que amamos a Jehová y a Jesús? Una manera de demostrarlo es predicando con entusiasmo a todos sin excepción. Les predicamos a personas de cualquier raza, cultura y posición social o económica. Así colaboramos con Jehová, pues su voluntad es que toda clase de personas se salven y lleguen a tener un conocimiento exacto de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Párrafo 8. Pregunta. ¿Cómo podemos demostrar que amamos a nuestros hermanos? Por ejemplo, nos preocupamos personalmente por ellos y los ayudamos cuando están pasando por momentos difíciles. Los consolamos cuando pierden a un ser querido. Los visitamos cuando están enfermos y hacemos todo lo que está en nuestras manos por animarlos si se sienten deprimidos. Párrafo 9. Pregunta.
¿de qué otra manera podemos demostrar que amamos a nuestros hermanos? Otra manera de demostrar que amamos a nuestros hermanos es esforzándonos al máximo por llevarnos bien con ellos. Tratamos de perdonar como Jehová lo hace. Pensemos en esto. Si Jehová permitió que su Hijo muriera por nuestros pecados, ¿no deberíamos perdonar sin temor a nuestros hermanos cuando hacen algo en contra de nosotros? Párrafos 10 y 11. Pregunta: ¿cómo pueden los ancianos demostrar que aman a Jehová y a Jesús? Los ancianos pueden demostrar de una manera muy especial que aman a Jehová y a Jesús, cuidando con cariño a las ovejas de Jesús. El Hijo de Dios le dejó esto muy claro al apóstol Pedro. Como Pedro había negado 3 veces que lo conocía, es probable que ansiara confirmarle su cariño. Después de resucitar, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? De seguro Pedro hubiera hecho cualquier cosa para demostrarle que sí. Y la respuesta de Jesús fue: pastorea mis ovejitas. Juan 21, 15 a 17. De ahí en adelante, Pedro atendió con cariño a las ovejas del Señor y así le demostró que lo amaba. Párrafo 12. Pregunta: ¿por qué nos ayuda a ser valientes pensar en lo que Jesús dijo la noche antes de morir? La noche antes de morir, Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo van a tener sufrimientos, pero sean valientes, que yo he vencido al mundo. ¿Qué ayudó a Jesús a ser valiente cuando sus enemigos lo amenazaron y a ser leal hasta la muerte? Su confianza en Jehová. Como Jesús sabía que sus discípulos pasarían por pruebas parecidas, le pidió a Jehová que los cuidara. ¿Por qué nos ayuda eso a ser valientes? Porque Jehová es más poderoso que cualquier enemigo que podamos tener, y Él está muy pendiente de todo. Párrafo 13. Pregunta: ¿cómo demostró valentía José de Arimatea? Pensemos en José de Arimatea, un hombre muy respetado en la sociedad judía. Era miembro del Tribunal Supremo de los Judíos, el Sanedrín. Pero de valiente no tuvo mucho durante el ministerio de Jesús. Juan dice que era un discípulo de Jesús, aunque en secreto, porque les tenía miedo a los judíos. Juan 19:38. Aunque le interesaba el mensaje del reino, ocultó su fe en el Hijo de Dios. Seguro que tenía miedo de perder el respeto de la comunidad. Sea como sea, la Biblia nos cuenta que después de la muerte de Jesús, José por fin se armó de valor, se presentó delante de Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Marcos 15, 42 y 43. Párrafo 14. Pregunta: ¿qué debemos hacer si nos preocupa el qué dirán? No deje que el temor a lo que otros piensen de usted le impida hacer lo que es correcto. Ruéguele a Jehová que lo ayude y que le dé valor para hacer su voluntad. Al ver que Él responde sus oraciones, usted se hará más fuerte y más valiente. Párrafo 15. Pregunta: ¿qué efecto tuvo en los discípulos la alegría de ver a Jesús resucitado? Cuando Jesús murió, sus discípulos sintieron una profunda tristeza. ¿Cómo se habría sentido usted en su lugar? Los discípulos habían perdido a un amigo muy querido y sus esperanzas se habían ido con él. Pero Jesús se les apareció después y les dedicó tiempo para explicarles que Él estaba cumpliendo profecías de la Biblia. Además, les encargó una labor muy importante. Y para cuando Jesús subió al cielo 40 días después, la tristeza de sus discípulos ya se había convertido en una gran alegría. Los hacía muy felices saber que Jesús estaba vivo y que los ayudaría a cumplir con su nueva misión. Esa alegría los impulsó a alabar a Jehová sin parar. Párrafo 16. Pregunta:
¿cómo podemos seguir el ejemplo de los discípulos de Jesús? ¿Y nosotros? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de los discípulos de Jesús? Sirviendo a Jehová con alegría todos los días, no solo durante la temporada de la conmemoración. Para lograrlo, debemos poner el reino de Dios en primer lugar. Por ejemplo, algunos han cambiado su horario de trabajo a fin de tener más tiempo para predicar, ir a las reuniones y hacer la adoración en familia todas las semanas. Algunos hasta han decidido privarse de cosas que otros consideran indispensables con tal de ayudar más en la congregación o irse a predicar donde hay muy pocos testigos. Párrafo 17. Pregunta: ¿qué debemos hacer durante esta época de la conmemoración? Deseamos que llegue el martes 4 de abril para celebrar la conmemoración. Pero no hay por qué esperar hasta ese día para meditar en la vida y en la muerte de Jesús, y en el amor que Él y Jehová nos han demostrado. Aproveche cualquier momento que tenga durante la época de la conmemoración para hacerlo. Por ejemplo, puede sacar tiempo para analizar con cuidado los sucesos que aparecen en el apéndice B12 de la traducción del Nuevo Mundo, titulado La última semana de Jesús en la tierra. Busque pasajes que alimenten su gratitud, su amor, su valor y su alegría. Y piense en maneras concretas de demostrar que está agradecido de corazón. Que no nos quepa la menor duda. Jesús valorará todo lo que hagamos por recordarlo durante esta época de la conmemoración.